Para la primera semana del mes de octubre del proyecto ECAM Secundaria Física segundo grado, tenemos la lección titulada Rapidez constante por tramos, en la página número 24, en la cual tenemos una gráfica que describe el movimiento de un coche en una carretera, donde la posición está dada en kilómetros y el tiempo en horas. Lo que intentamos en esta actividad es que el alumno vaya colocando la posición de acuerdo al tiempo y corrobore la gráfica que tiene en la página 24. Para iniciar, nos damos cuenta que en la gráfica aparece que en el tiempo 0 está en la posición inicial, en el tiempo 2 alcanza una distancia de 160 kilómetros, vean que ya aparece la representación gráfica, en el tiempo 5 alcanza una distancia de 280 kilómetros, en el tiempo 6 se mantiene a 280 kilómetros de distancia, en el tiempo 7 280, en el tiempo 10 está a una distancia de 160 kilómetros y en el tiempo 12 regresa a su posición, por lo tanto la posición es 0. De acuerdo con los valores de la tabla, describe con precisión el movimiento del coche en los 5 tramos de la carretera. En este caso, el alumno tiene que decir que en el primer tramo avanza el móvil, en el segundo avanza un poquito más rápido, en el tercer tramo, que es este tramo horizontal, el móvil se detiene durante estas 2 horas y en el cuarto tramo regresa o retrocede el móvil o el coche, y en el quinto tramo retrocede y llega a su posición inicial. En la página número 25 se hacen ciertas preguntas. ¿Cuál es la velocidad del coche en el primer tramo de carretera? Y nosotros observamos que es de 80 kilómetros por hora, ya que en 2 horas alcanzó una posición de 160. ¿Esto cómo lo obtenemos? Pues sería 160 entre 2. En el segundo tramo su velocidad es de 40 kilómetros por hora, por lo tanto disminuye un poco la velocidad, ya que aquí en este caso en lo que vienen siendo 3 horas recorre una distancia de 160 a 280, que serían 120, entre 3 horas serían los 40 kilómetros por hora. Y en el tercer tramo se mantiene inerte, no se mueve el móvil durante estas 2 horas, este es el tercer tramo. Y en el cuarto tramo notamos que hay una velocidad negativa porque el móvil va de regreso a su posición inicial. Y lo mismo sucede en el quinto tramo, en el cual su velocidad se incrementa, pero por ir de regreso es negativa también. Vamos a ver un segundo caso en el cual en el plano siguiente se debe de trazar la gráfica del movimiento de un coche y nos va a ir describiendo en forma verbal, o en este caso, qué sucede con el móvil, y el alumno tendrá que ir interpretándolo. Dice que por tráfico un coche se mueve a 40 kilómetros por hora durante la primera hora. Entonces lo que vamos a hacer es interpretar este movimiento. Por lo tanto, marcaríamos aquí que en el tiempo 0 la posición sería 0. Pero en la primera hora, por ir a esta velocidad, alcanzaría una distancia de 40 kilómetros por hora. Después se mueve a 130 kilómetros por hora durante las siguientes 2 horas. Por lo tanto, quiere decir que en el tiempo 2 alcanzaría una distancia de 170 kilómetros. En el tiempo 3 alcanzaría una distancia de 300 kilómetros, 130 más, y hasta ahí llevamos lo de 2 horas más. Después el conductor se queda trabajando durante 6 horas. Esto quiere decir que a partir de aquí sería un tiempo de 9 horas y se mantiene en 300 kilómetros.
Vean que es todo un desplazamiento donde se mantiene sin movimiento, y después dice que se regresa a su punto de partida a una velocidad de negativo 100 kilómetros por hora. Esto implica entonces que en el tiempo 10 alcanzaría una distancia de 200 kilómetros. En el tiempo 11 alcanzaría una distancia de 100 kilómetros. Y finalmente extendemos esta gráfica y en el tiempo 12 llegaría a su posición inicial. Nuevamente lo que hacemos es representar gráficamente este último tramo que tendría que haber llegado a su origen. Por lo tanto, notamos aquí que podemos verificar que efectivamente esto sucedió, y por lo tanto viene en la página número 26 la definición de lo que viene siendo rapidez media. En este caso, para poder obtener la rapidez media, pues tendría que ser el valor absoluto de la velocidad. Una forma de calcular la velocidad es la siguiente, que sería la distancia recorrida, o sea, sería igual a la distancia recorrida, que sería V7 menos, esto tendría que ser entre paréntesis, posición final menos posición inicial, cierro paréntesis, entre paréntesis, tiempo final menos tiempo inicial. Damos enter, lo seleccionamos y le damos doble clic, y veríamos automáticamente que esto coincide con las velocidades correspondientes, y si quisiéramos hablar de rapidez sería el valor absoluto de estas cantidades. Por lo tanto, siempre la rapidez será positiva. ¿Cuál es la rapidez media del coche en las primeras 3 horas de su recorrido? En sus primeras 3 horas recorre 300 kilómetros. Entre 3 horas su rapidez media sería de 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez media del coche en las últimas 3 horas de su recorrido? Pues también en las últimas 3 horas recorre 300 kilómetros. Por lo tanto, también su velocidad sería su rapidez media sería de 100 kilómetros por hora. Explica por qué son iguales estos dos. Porque se recorre la misma distancia en la misma unidad de tiempo. ¿Cuál es la rapidez media del coche durante las 6 horas de que está parado? Pues en este caso, como está parado, serían 0 kilómetros que se desplaza, entre el tiempo finalmente son 0 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez media del coche durante todo su recorrido? En este caso tenemos que todo el recorrido fueron 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de regreso. En total recorrió 600 kilómetros. Entre 12 horas tendríamos entonces que su rapidez media de todo el recorrido serían 50 kilómetros por hora. Con esto estaríamos concluyendo la primera semana del mes de octubre para el proyecto ECAM Secundaria Física.